Mi nombre es Alba Yasmín Becerra Manchego, estudiante en Tecnología en Regencia de Farmacia. El día de hoy vamos a hablarles sobre las intoxicaciones por alimentos, que es uno de los casos más frecuentes o de las intoxicaciones más frecuentes en adultos, en niños y en jóvenes. Una intoxicación por alimentos puede provocar gran desconcierto porque son muchas las causas, los síntomas que presentan este tipo de intoxicaciones, ya que uno puede comer algún medicamento y uno no sabe la procedencia que tiene, no sabe la manipulación que ha tenido, si ha sido con buena higiene o no, si se le ha dado el tratamiento adecuado al alimento que vamos a consumir. Eh, Esto puede presentar muchos síntomas, pueden ser síntomas leves como pueden ser síntomas graves, como el vómito y la diarrea, que son los síntomas más comunes en las intoxicaciones por alimentos. Generalmente se necesitan tratamientos médicos para ese tipo de intoxicaciones, pues cuando son graves, y cuando no lo son, pues muchas veces se pueden tratar con remedios caseros en nuestras casas. Pero pues lo más importante es el cuidado y la atención temprana que se le dé al tipo de intoxicación para no lamentar pérdidas o cualquier agravamiento pues, del paciente. La intoxicación por alimentos se produce cuando hay bacterias eh, en los alimentos o en las canastas donde están almacenados, porque no se le tiene un aseo, una asepsia adecuada, porque también es importante para eliminar microorganismos y eliminar bacterias que se encuentran allí, para eliminar los gérmenes. Eh, También es importante hablar de las características generales de los productos intoxicantes, o cuáles son las causas más comunes para que se contamine un alimento y aquello pueda provocar una intoxicación. Como les decía, los alimentos con contaminantes, con gérmenes, se deben a la mala manipulación y a que no se le hace un lavado adecuado del alimento antes de consumirlo o antes de cocinarlo. El agua también puede ser un agente tóxico, un agente, digamos, que puede producir una intoxicación, ya que el agua que se utiliza muchas veces para los cultivos no tiene el tratamiento adecuado y eso puede infectarse, ya que cuando no se le tiene el tratamiento adecuado a estas aguas, es, muchas veces llevan heces fecales de los animales o a veces de los mismos seres humanos porque no le hacen el tratamiento adecuado y así contaminan, y esto hace que se contaminen los alimentos. Las carnes de res o de aves también pueden ser contaminadas en el contacto al momento de ser sacrificados, o en la parte en la que se encuentran almacenados. Como les comentaba, pues no cumple con los requisitos y las normas de higiene y de seguridad para los alimentos durante el procesamiento o durante el envío en los carros o en los vehículos refrigerados que los transportan. Eh, También es importante que los alimentos pueden infectarse con bacterias si no se almacenan a una temperatura adecuada o si se conservan durante mucho tiempo. Un ejemplo, en la nevera, un alimento al estar demasiado tiempo almacenado con la refrigeración muy baja o demasiado alta, pues se pueden dañar y pues a veces nosotros no nos damos cuenta y los consumimos así, y esto nos puede producir enfermedades. También otro agente que es un agente tóxico, podría decirse, también somos nosotros, las personas que manipulamos los alimentos, porque no lo hacemos con las debidas normas de higiene, muchas veces no nos lavamos las manos correctamente como se debe hacer, eh, en los utensilios no están debidamente lavados, no están debidamente eh, listos o con la limpieza que se requiere para que los alimentos no se contaminen.
Eh, entonces es importante tener en cuenta estos aspectos para evitar las intoxicaciones alimenticias. En las intoxicaciones por alimentación, ahí se clasifican por productos. Entonces tenemos tres tipos de intoxicación, que es la química, la física y la biológica. En la química, pues los productos empleados como los plaguicidas en las cosechas o los fertilizantes que se utilizan para fertilizar la tierra, para que los alimentos o las plantas pues crezcan y así no haya muchas plagas que acaben con ellas. El manejo del transporte con alimentos, por ejemplo, si los alimentos van al pie de gasolina, de petróleo, de pintura, pues en aquellos recipientes también van bacterias, también van todo ese tipo de cosas que nos pueden eh, infectar los medicamentos, los alimentos. Entonces, eh, eso puede contaminar también. La física, pues encontramos el aire, la tierra, el agua y materias extrañas. Pues el aire, pues por lo que a veces en el aire van partículas de cosas que pueden dañar los alimentos. Por ejemplo, las heces fecales secas puede ser igual de personas o de los animalitos. Eh, que en aquellas heces fecales van huevecillos de parásitos y microorganismos y u otro tipo de contaminantes que pueden dañar los alimentos, que los pueden alterar. El otro es la tierra, pues el suelo juega un papel muy importante eh, para la alimentación, pues para contaminar, porque pues en la tierra se encuentran muchos microorganismos, se encuentran muchas bacterias que pues eso hace que se dañen o que produzcan intoxicaciones. Eh, los utensilios para la elaboración también son una fuente de intoxicación si no se hace con el debido cuidado y la debida limpieza que se debe tener. El agua. Si el agua no es potable o no es adecuada para el lavado de las frutas, de las verduras, pues obviamente también se van a contaminar y esto también nos puede llevar a una intoxicación. Muchas veces se lavan las comidas o las hortalizas, por ejemplo, que la papa, que las verduras, que bueno, cosas así, se dañan o se contaminan porque el agua a veces está almacenada por muchísimo tiempo en un tanque que no se le hace un lavado continuo o en cisternas o en recipientes que tengan tierra, que contengan insectos, pues eso también nos ayuda a que nuestros alimentos se contaminen. Y eso pues ayuda a producir un poco de enfermedades a los seres humanos, a las personas que consuman los alimentos. También otras materias extrañas como el agua, como el vidrio, el plástico, la madera, el metal, el cabello, que muchas veces uno está lavando la comida o está preparando los alimentos y caen cabellos, entonces porque no tiene uno el cuidado pertinente para ese tema de la cocción de los medicamentos, de los alimentos. Heces fecales de roedores como los ratoncitos, las cucarachas, cosas así que se encuentran muy comúnmente pues en los hogares que no se llevan así o que no tengan una limpieza o una asepsia correspondiente. Eh, Esmaltes, ¿sabes? Muchas veces el cuidado de las manos, las uñitas, que de pronto con esmaltes o que estén suciecitas, pues ya que las manos, las uñitas son las que más tienen microorganismos, las que más tienen bacterias, por lo que uno coge tantas cosas y uno no tiene un lavado adecuado permanente, muy seguido, entonces esto también hace que sea un agente contaminante para los alimentos. Los anillos, cualquier objeto que uno tenga, que anillos, que relojes, que manillas, todo eso también nos ayuda a contaminar muchísimo nuestros alimentos. En la biológica pues están los humanos, las personas que los manipulan, los microorganismos, la fauna, pues lo que les hablaba, los animalitos, los insectos cuando tienen contacto con los alimentos pues se contaminan.
Los microorganismos, pues ya sabemos que en el medio ambiente se encuentran muchísimas variedades de microorganismos que pueden producir intoxicaciones, pues ya que se propagan rápidamente por el ambiente, por el aire, por el agua, pues se propagan muy rápido y pues hacen que se alteren y se contaminen los alimentos. El ser humano, pues yo digamos que es como el principal agente contaminante de los alimentos, porque el ser humano alberga en sus manos y en su cuerpo, como les decía anteriormente, gran cantidad de microorganismos que pueden causar enfermedades si no se toman las debidas precauciones necesarias para que estos alimentos no se contaminen. Pues cuando una persona tiene un tipo de intoxicación hay una serie de signos y síntomas específicos que con los que se puede uno dar cuenta si una persona tiene algún tipo de intoxicación por alimento o no lo tiene. Entonces, pues los síntomas de una intoxicación por alimentos varían según la fuente de contaminación. La mayoría de los tipos de intoxicación alimentaria causan uno o más de los siguientes signos y síntomas, como están las náuseas, el vómito, la diarrea acuosa, dolor y calambres abdominales, y pues lo más común es la fiebre. Los signos y síntomas pueden comenzar a las pocas horas de que la persona haya consumido el alimento, o como también puede tardar un poquito más de tiempo, pero por lo general eso es a las pocas horas de que hayan consumido los alimentos contaminados. Pueden comenzar días o incluso semanas, algunas intoxicaciones se demoran mucho más tiempo. Eh, después, las enfermedades causadas por la intoxicación por alimentos generalmente duran de 1 a 10 días, entonces las enfermedades que causan ese tipo de intoxicaciones pues no pueden pasar más de 10 días, porque por lo general su tiempo de daño al ser humano duran más o menos de 1 a 10 días si se tratan con un especialista o con un médico directamente. Los signos más frecuentes pues son, los episodios más frecuentes pues es el vómito, que interfiere en su capacidad para retener líquidos, ya que la persona pues vomita todo lo que consume y entonces hace que se deshidrate. Muchas veces viene el vómito con sangre, diarrea severa por más de 3 días. Entonces hay que consumir bastante líquido, bastantes electrolitos para pues ir recuperando lo que el cuerpo va expulsando, lo que el cuerpo no va admitiendo. Sangre en las deposiciones también muchas veces, en algunas intoxicaciones se presenta sangrado en las deposiciones fecales u orinales. Dolor extremo o calambres abdominales severos, la temperatura por más de 38,6 grados centígrados, que ya son fiebres pues altas, signos y síntomas de deshidratación, sed excesiva en la boca, poca o nada orina y debilidad grave, mareos y aturdimientos. Otro tipo de signo también puede ser dificultad para hablar, dificultad para tragar, visión doble, debilidad muscular que progresa hacia abajo. Esos son como los principales signos de las intoxicaciones por alimentos. También hay unas intoxicaciones con medicamentos. La mayoría de las personas, la enfermedad se resuelve sin tratamiento en unos pocos días, aunque algunos tipos de intoxicaciones alimentarias pueden durar más de una semana. Entonces, pues, lo más importante es el reemplazo de los líquidos perdidos, los líquidos y los electrolítidos, minerales como el sodio, el potasio y el calcio, que mantienen el equilibrio de los líquidos que ya se han perdido en el cuerpo. Eh, También la pérdida por la diarrea necesitan reemplazo, entonces los niños y adultos que tengan generalmente deshidratados necesitan tratamiento en un hospital donde puedan recibir las sales y los líquidos por vía intravenosa para que sea más rápida la absorción y pues el paciente se recupere más rápidamente, ya que por vía oral pues a veces se tardan más o a veces no son efectivos. La hidratación venosa proporciona que el cuerpo ayude a tener más agua y que los nutrientes esenciales sean mucho más rápidamente que en las soluciones orales.
En algunos casos hay que tratar las intoxicaciones con antibióticos. Entonces el médico debe saber qué tipo de intoxicación, cuánto tiempo lleva, qué tan grave es ese tipo de intoxicación para poder prescribir un antibiótico si tienen ciertos tipos de intoxicaciones alimentarias bacterianas. Eh, los síntomas son severos deben ser severos para que el médico pueda prescribir un antibiótico. La intoxicación alimentaria causada por listeria necesita ser tratada con antibióticos intravenosos directamente en un hospital o en una clínica más cercana. En la clase, pues en algunos casos en municipios que quedan alejados de centros hospitalarios pues de alto nivel. Cuanto más pronto se comience el tratamiento, pues muchísimo mejor para el paciente porque se va a poder recuperar más rápidamente y se puede eliminar por completo la intoxicación. También es importante que durante el embarazo, pues la mujer tenga muchísimo cuidado en su alimentación, ya que una intoxicación puede ser fatídica pues tanto para ella como para el feto o el bebé que lleve en su vientre. Entonces, el tratamiento con antibióticos en el estado de embarazo debe ser rápido para evitar que la infección afecte al bebé. Los primeros auxilios en las intoxicaciones eh, se basa principalmente en acciones que tengan como objetivo evitar la absorción del producto que se consumió, para que no se absorba el tóxico tan rápidamente, que el tóxico que se haya ingerido. Pues hay tres métodos importantes para las intoxicaciones alimenticias, o para muchos casos en algunas intoxicaciones no solo alimenticias, también ayudan este tipo de, de medicamentos o este tipo de primeros auxilios para que el cuerpo no absorba totalmente ese tóxico y así pueda tener un mejor tratamiento y pues la persona se pueda recuperar más rápidamente. Uno de esos factores importantes es el vómito. Lo más importante es que la persona pueda vomitar y pueda sacar de su cuerpo mediante el vómito todos los agentes tóxicos que fueron consumidos. Eh, es uno de los métodos más fáciles en algunos casos, no siempre, porque a veces las personas pues no tienen esa facilidad de vomitar. Pero llegado el caso que la persona no se le facilite vomitar así normalmente, pues la recomendación es introducir 2 dedos en la boca hasta la garganta y hacer que ocasionar el reflejo de los vómitos. Si no se puede por cualquier motivo, entonces habrá que administrar ipecacuana por vía oral, que es un emético, para que provoca el vómito. Este es un producto, un medicamento que provoca el vómito. Ya que el vómito, pues como le digo, es efectivo si se realiza dentro de las 3 primeras horas tras la ingestión de haber consumido la sustancia tóxica, porque es más fácil para que la pueda eliminar por esta vía o de esta forma. Eh, También tenemos el uso del carbón activado, que pues como lo conocemos es un producto natural que nos ayuda a evitar este tipo de intoxicaciones. Aparte de eso, que el carbón activado pues también es utilizado para otro tipo de cosas, para nuestra salud, para otro tipo de síntomas. Entonces, en este caso, para la intoxicación es importantísimo y tiene la capacidad de absorber muchas sustancias que se encuentran en el tracto digestivo y en el estómago. Entonces, al absorber estas sustancias, pues hacen que disminuya un poco la interacción tóxica o el tóxico que tenemos en nuestro organismo. La dilución del tóxico. Cuando no es posible ni provocar el vómito, cuando tampoco el carbón activado es suficiente para terminar o para poder digamos, detener esa intoxicación alimenticia, entonces eh, hay que reducir la dilución con agua albuminosa. Eh, Cabe decir que este método solo es posible empleado si la persona está completamente consciente, si la persona lo puede ingerir por sí misma,
correctamente y que pues obviamente no presentan ningún tipo de convulsión, pues para así no dañar su estado de salud o empeorar sus síntomas, o empeorar su sistema de su salud cuando tiene ese tipo de intoxicaciones. Entonces, pues esto es más o menos así como un repaso o los pasos más importantes sobre una intoxicación alimentaria, qué debemos hacer, qué tenemos que tener en cuenta, cuáles son los síntomas que debemos tener presentes en el caso de que alguno de nosotros suframos algún tipo de intoxicación por alimentos. Mi recomendación pues es que cuando estemos manipulando los medicamentos sepamos la procedencia de dónde vienen, quiénes los han manipulado, si vemos que los están manipulando como debe ser, con las normas de higiene, con las normas de sanidad, si el lugar donde compramos nuestros alimentos cumplen con las normas de calidad, que sea un sitio donde haya mucha limpieza, desde el personal. El caso de las carnes, que es algo muy importante, que los sitios donde se encuentren almacenados estén a una temperatura adecuada, que cumplan con las normas de almacenamiento para pues así podemos evitar muchas intoxicaciones, especialmente pues a nuestros niños y a la población en general. Entonces, fue un placer haberles compartido a ustedes eh, esta pequeña descripción o este pequeño tema de sobre la intoxicación alimenticia, que es algo muy importante y que se ve muy seguido, que es algo que lo vemos reflejado día a día en los hospitales, en las clínicas o en los centros de salud, por ejemplo, en los municipios. Entonces, para que tengamos en cuenta la importancia del manejo adecuado de los alimentos, de la higiene personal, del aseo en nuestras cocinas o en nuestros sitios de almacenamiento. Muchísimas gracias, espero les sirva de muchísimo. Gracias.